Héctor, hay un libro que está causando furor en el mundo y una gran controversia. Es titulado Capital en el siglo XXI. Está agotado en Amazon. Es de un profesor de la Escuela de Economía de París, Thomas Piketty. Hemos hablado algunas veces sobre ese asunto. El señor Piketty, según Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, en su columna del New York Times, es un hombre que va a cambiar el discurso en el mundo. La revista New York dice que el señor Piketty es un rockstar economist, o sea, un economista como si fuera una estrella del rock. Martin Wolf en el Financial Times dice que Piketty ha escrito un libro extraordinariamente importante. ¿Qué dice Piketty en esencia? Primero, que la riqueza no reduce las desigualdades, y además ha hecho un estudio histórico sobre el tema. Y entonces propone impuestos más altos, más o menos lo que ha hecho el señor François Hollande, el presidente de Francia, y dice además este señor que las desigualdades fomentan la inestabilidad política. ¿Cuál es su opinión sobre el libro? Yo sé que mucha gente no lo ha podido leer porque está agotado, pero hay muchas reseñas y además tiene 700 páginas. Las desigualdades fomentan la polarización política y eso puede generar inestabilidad, sin duda, porque además erosiona el medio, erosiona la clase media amplia, grande, que es sólidamente democrática, supuestamente también, pero que en general lo ha sido. Países con grandes clases medias son más propicios a tener democracias. Cuando se erosiona eso, entonces se genera la polarización. Yo creo que la importancia, no he leído el libro, que además son 700 páginas a propósito, y no queda mucho tiempo para leer tanto, pero lo importante es poner sobre la mesa el tema de la desigualdad, finalmente. Es curioso, es recién ahora cuando Estados Unidos comienza a hablar de desigualdad. Habla el presidente en el Estado de la Unión, se debate en los medios, los académicos están comenzando a hablar firmemente y consistentemente sobre desigualdad. La desigualdad empezó a crecer en este país a fines de los 70. Estamos hablando que hay un crecimiento de la desigualdad hace ya una generación y recién ahora forma parte del centro del debate de esta sociedad. Y lo mismo está ocurriendo en Europa. Y esto está generando inestabilidad, está generando erosión de los partidos políticos, está generando una enorme crisis de representación. Lo que decía Jaime anteriormente, los jóvenes están en las calles porque no se sienten representados por el sistema político, no se identifican con ningún partido y los partidos están en tremendas crisis en todo el mundo, diría yo. Y el tema de la desigualdad tiene que ver con eso, sin duda. Y finalmente, yo creo que es importantísimo ver esto en el contexto latinoamericano para todos nosotros, en función de que la desigualdad ha venido bajando en muchos países, pero está empezando a subir en otros países, en países que no han sabido manejar el ciclo de los precios robustos de las materias primas de manera racional. Entonces, hay que tener una mirada de largo plazo en América Latina también sobre esta temporaria reducción de la desigualdad en función de nuestra tradición histórica de una profunda desigualdad en toda la región. A mí me llama la atención que por parte de la derecha, de aquellos economistas que creen en los gobiernos pequeños, en los impuestos bajos, no ha habido ningún tipo de respuesta seria a estas conclusiones, estas tesis que plantea Piketty. La única respuesta que ha habido realmente ha sido desacreditar al propio Piketty, diciendo que es el economista favorito de Hollande, que el libro es demasiado francés, que es de demagogia y que tiene las tesis, digamos, poco planteadas más bien con bases históricas y no con bases matemáticas. ¿Será que el modelo económico de derecha, el modelo del libre mercado, del capitalismo, sobre el cual está montado este propio país, no tiene cómo argumentar estas tesis de Piketty que de repente se vuelve incontrovertible? Sí. Creo que el Paul Krugman, en la columna que dijo que la derecha está con miedo, ¿no? Está callada. Que está muriendo de miedo. Está callada, no les funcionó el modelo. Sí. Y creo que lo importante del libro es, primero, mostrar que el proceso de concentración de renta es universal en los países ricos. O sea, él toma el caso de Japón, de los países europeos, de Estados Unidos, para mostrar que la desigualdad se disminuyó, cayó entre las guerras, pero después volvió a subir de manera consistente desde los años 70. Y hoy en Estados Unidos, los 10% más ricos de la población detienen 50% de la renta nacional. Es el mismo patamar que había en principios del siglo XX. O sea, es una concentración récord de renda. Y eso, claro, que afecta la noción de democracia, de meritocracia. Y lo que él dice es que
el crecimiento por sí solo no resuelve la desigualdad, que es el argumento de la derecha, ¿no? Cuando crecemos, cuando el agua sube, lleva todos los barcos. Por eso lo llaman antiamericano ahora. Sí, y lo curioso es que el libro tuvo un impacto mucho mayor en Estados Unidos do que en Francia. Eso es interesante. En Francia el libro, ok, pero creo que él tocó en una cuestión que es crucial en Estados Unidos y lo que propone es que la desigualdad no se resuelve por sí sola y hay que tener políticas redistributivas que contienen el aumento de la desigualdad. Yo creo que Thomas Piketty ya se ha convertido en un fenómeno, pero seguramente es posible que pase la historia como uno de los grandes retratistas de nuestra era moderna. Ha conseguido retratar perfectamente lo que está pasando en estos momentos, ha conseguido poner este capitalismo voraz frente al espejo para mostrarle dónde está fallando, ¿no? Hasta hace no mucho, personajes como el señor Fukuyama hablaban del fin de la historia, decían que el socialismo real había fracasado, que el capitalismo era la única opción plausible, que tendría éxito. Y hoy estamos dándonos cuenta que esto no es así, es falso. La excesiva concentración del poder, de la riqueza, ha conseguido este hombre prácticamente vaciarlo en un libro, fenómenos que ya estaban ahí, que formaban parte del paisaje. Hace no mucho el subcomandante Marcos nos regalaba frases como estas: y ustedes los ricos sigan construyendo grandes muros, háganlos más altos, que los pobres de cualquier manera, el día que tengan hambre de verdad, los van a escalar. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la desigualdad está ahí, de tal suerte que ha sido un gran mérito, yo lo celebro. O por lo menos, siguiendo lo de Jaime, si el capitalismo es la única opción, como pensaba Fukuyama, bueno, hay muchos tipos de capitalismo también. Y hay un tipo de capitalismo que precisamente está mostrándose mucho más voraz que otros capitalismos más justos, más igualitarios, que fue el capitalismo europeo de la posguerra, ¿no es cierto?, basado en el estado de bienestar y en la redistribución. Y ese también está en retracción, y eso es complicado y grave.